Giovanni Montero, nuestro psicólogo deportivo desde Perfiles. Buen día. Buenos días, buenos días. Aquí se necesita sesiones psicológicas fuertes, profundas. Mira, qué bueno que traes esa información. Yo creo que sí. ¿Cuál es tu propuesta para el día de hoy? Sí, mire, hay un fenómeno que se ha dado mucho dentro del deporte. Y en el 2012, después de los Juegos Olímpicos de Londres, el Comité Inglés de Psicología Deportiva comenzó a estudiar los resultados de sus atletas. Okay. Y comenzaron a ver ciertas características que no compaginaban con los resultados obtenidos por los equipos, por los atletas de manera individuales, y vieron que aun cuando ganaban, se sentían insatisfechos, pero también se sentían con una serie de cargas emocionales, de situaciones psicológicas, como que, ok, gané, ¿y ahora qué? Y comenzaron a identificar síntomas depresivos en la mayoría de esos atletas. Oye, qué interesante que tú tomes esto como punto de partida. Coincidencialmente, ayer veía el video de un ciclista que él ganó una competencia importante de cualquier cantidad de kilómetros, rompió cualquier cantidad de récords, pero no había nadie de su familia en la meta. Y la tristeza, el dolor, el lloro de este atleta era desgarrador. Hasta que allá por la esquina vio a un primo que estaba llegando. ¿Y cómo le cambió el rostro a ese atleta? Sí. Él se paró y él corrió hacia su familiar porque él necesitaba a alguien que lo abrazara en la meta. Increíble. Qué potente. Sí. Incluso realmente eso que cuenta es muy común verlo en los atletas. Por eso, por ejemplo, los equipos de grandes ligas, cuando suben un jugador que es su primer juego, llevan a la familia para que la familia lo apoye como un tipo de apoyo emocional y todo eso. Y eso fue lo que descubrieron estos psicólogos deportivos de Londres. Y a partir de aquí desarrollaron un proyecto que se llama Thrive, que es prosperar. Entonces, ellos lo vieron desde una perspectiva más humana, más del bienestar del individuo, del equipo, aplicado al deporte. Muy bien. Entonces, comenzaron a desarrollar 4 grandes pilares dentro de este proyecto y ver cómo esto provocaba un cambio en los atletas, en la mentalidad, en la salud y en el bienestar psicológico de los atletas, porque eso era lo que le interesaba. Mientras los equipos, el mismo estado, lo que buscaban era medalla, primeros lugares, entonces los psicólogos le daban las herramientas para que los atletas puedan conseguir esa medalla, si la conseguían, pero que eso le atrayera ese bienestar psicológico en esa parte. Entonces ellos desarrollaron estos 4 pilares, que lo primero que planteaban la primera pregunta era, ¿quiénes somos? Como equipo, como atleta, como individuo, ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos? Esa pregunta da para mucho. Sí. Exactamente. Entonces, una vez definida esta parte, entonces nosotros pudiéramos comenzar a identificar cosas dentro de los atletas y por qué están ahí. Porque la mayoría de los atletas van a los equipos porque quieren tener logros, pero el sacrificio que conlleva tener y competir al más alto nivel es increíble. Y al final de todo, si ustedes comienzan a ver todos los grandes atletas que luego se retiran, son atletas que si tú le preguntas, si tú tienes la oportunidad de cambiar tu vida, ¿qué cambiaría? Y muchos han dicho, una vida normal. Una vida normal. Sí. Porque ya ahora que no tengo el deporte, ¿ahora qué hago? Entonces sienten que perdieron el tiempo, que perdieron su bienestar psicológico, su familia, en alcanzar un objetivo que al final lo lograron. Muchos consiguen dinero, consiguen reconocimiento, pero la mayoría vacío en ese proceso. Sí, porque tú dices algo.
Y desde fuera, mucha gente, no, pero ¿cómo es posible? Porque ganan mucho dinero, pasa esto. No, los que llegan a ese punto es el 0. nada por ciento. Es decir, no sé si la estadística se mantiene, pero por uno que usted vea exitoso en grandes ligas, se quedaron 1000 en el camino. Sí. Esa es la realidad. Así es. Sí, claro. Y de hecho, ahora mismo que hay mucho movimiento en los equipos de grandes ligas, estoy teniendo muchos jugadores que le dieron release, que han dedicado la mayor parte de su tiempo a la práctica, a la pelota, y ahora están sentados diciendo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué hago? ¿Qué hago ahora? Entonces es desgarrador completamente y es humanamente duele en esa parte. El segundo pilar es ¿por qué estamos aquí? Okay. Encontrar el objetivo de por qué tú estás en este equipo, por qué tú estás en este deporte, qué es lo que tú buscas en esa parte. Entonces es conectar con una meta deportiva que le permita entonces mayor sentido a lo que hace. El tercer pilar es cómo jugamos. ¿Cómo jugamos? ¿Cuál es la ética? ¿Cuáles son los valores? ¿Cómo juego en equipo? ¿Cómo juego de manera individual? Y esto nos lleva entonces a lo que ocurrió en el 2017, 18, 19 con los Astros de Houston, donde para poder ganar la Serie Mundial comenzaron a robar señas. A robar señas. Y ganaron la Serie Mundial robando señas. Unos ladrones de señas. Entonces, ¿pero qué sucede? Cuando se destapó todo, quien lo destapó fue un pitcher del mismo equipo que había salido, lo votaron y dijo, esto es así, miren, están haciendo esto, están estudiando los videos, están robando señas, un desastre. Pero ¿qué pasa? Todo el mundo esperaba de que la liga iba a retirar el campeonato al equipo. No. ¿Sucedió? No. Entonces, fíjate ese elemento de psicológico que afectó mucha gente. Pues en juego pasado, el equipo de Boston le hizo lo mismo a los Astros de Houston, entonces ellos estaban guapitos y querían pelear. Entonces, fíjate como esa parte de cómo jugamos, los valores, exactamente, promover la consistencia, promover la parte competitiva en el proceso. Entonces, solamente nos enfocamos en tener el resultado, en levantar el trofeo, y no debe ser así. Y eso va con la intención que tenemos en el día de hoy, de ser coherente, de practicar con el ejemplo, de que tus acciones inspiren más que tus palabras. Así es. Sí. Y el cuarto pilar es cómo jugamos. Es decir, como equipo, cómo jugamos. ¿Cuál es la estrategia que nosotros vamos a utilizar para tener el resultado que queremos? Y esto es aplicable a todas las áreas. Incluso este proyecto, ¿verdad?, que nació en el 2012, ha ido difundiéndose en diferentes áreas. Fíjense que se parece un poquito a la estructura de las empresas, pero va muy, muy, muy enfocado a la parte psicológica, a la promoción de los valores, a la promoción de un bienestar psicológico que le permita al individuo y al equipo crecer. Pero también el mismo proyecto lo que hace es que abarca a los entrenadores, a los directivos, a las federaciones, para que a partir de esa base, ¿verdad?, que es una base, si lo ven en general, es una base como moral psicológica, se puedan crear atletas más acorde a la humanidad y al proceso de cómo los atletas están influyendo en la juventud. Entonces que los atletas sean modelos. Claro. Porque si ustedes se fijan, cuando el deporte, la práctica del deporte tiene su tope en el país, cuando hay algún evento importante. Sí. Y ahí salen todos los niños a jugar. Exacto. Y todo, que fútbol, que voleibol, que baloncesto. Entonces esto lo que hace es una influencia, pero
Pero cuando tú ves al individuo o al equipo que está haciendo cosas, entonces esa misma influencia es lo que tú estás pasando a los niños. Por un asunto de modelado. Exactamente. Pero si él es así y él recibe eso, yo quiero ser así. Sí. Incluso aquí en el país está la costumbre de que esa unidad en los equipos se da solamente por los jugadores y no hay una política de la federación, del equipo que tú digas, ok, perfecto. Al contrario, esto es lo que tenemos. Al contrario, nosotros lo que hemos visto en las distintas federaciones es que siempre hay pleitos. Sí. Es decir, tú lo que ves en todo, óyeme, hasta en la federación de badminton, no sé, de cualquier de esgrima, de cualquier deporte que no tiene una ya tenemos una de pádel, porque aquí ahora toda una fiebre de pádel. Debemos tener decir, estamos cerca. Recuerda la de karate o la de judo, que también se vio envuelta durante muchísimo tiempo. La de judo. Sí, tú dices, pero venga acá, hermano, ¿qué hace una federación? Es decir, ¿cuál es el objetivo de una federación? Entonces, si los organizadores, entre ellos, tienen esas mismas disputas hacia abajo, hacia los atletas y demás, hacia los equipos, que es lo que la gente ve. La de ajedrez también ha estado. Exacto. Entonces, ¿no? Y han sido vitalicias. Sí. Las cabezas son vitalicias. Aquí son 30, 40, 50 años. Pero eso no tiene ningún tipo de sentido. Y en ese proyecto Thrive, ¿entra específicamente el atleta que ya está firmado o entran todavía prospectos y personas que se benefician de esa base moral, psicológica de la que tú hablabas? Cuando se hizo el proyecto en Londres, en Gran Bretaña, se hizo con los atletas de alto rendimiento de federados. Ya. Porque había más control, ya ellos podían establecer ciertas reglas y ciertos cambios. Pero lo ideal es que el proyecto Drive se dé desde la base, desde los niños. Porque y ahí entonces va a ser mucho más fácil hacer y como dice cambios. Rey, si no se firman, esos muchachos tienen esa base moral y psicológica, los ayuda a entender que eso no pasó y que viene otra cosa. Claro, exactamente. Y por supuesto, yo siempre he mantenido la tesis en el caso de los atletas que se dopan, es que el hecho de no tienen las herramientas psicológicas para manejar la presión, entonces busca una alternativa. Entonces, cuando tú te dopas, tú estás confiando en algo, en esa sustancia. Entonces, queremos eliminar el doping de los deportes. Entonces, vamos a darle las herramientas, vamos a darle a la base. Entonces, se va a eliminar. Yo estoy completamente seguro de que se va a eliminar. Pero, ¿qué estamos haciendo? Es paliativo. Te detecto, te sanciono. Te castigo. Exacto. Ya. Y ahí se quedó. Entonces, ¿qué pasa? Yo que he hecho el sacrificio de toda la vida por tener éxito, yo no voy a ver, no voy a analizar, no voy a tomar en cuenta de que si me dopo me pueden sancionar y me pueden votar. Yo lo voy a hacer porque si no me descubren yo voy a tener éxito. Claro. Y a eso hay que sumarle toda la presión familiar a la que se exponen en el caso de los peloteros dominicanos. Pero cuando tú llevas esto ya al plano de la competencia internacional, los que están, por ejemplo, trabajando en el Tour de Francia, por ejemplo, los que están en la competencia ahí, o los que van al Mundial de Fútbol, o los que van a las Olimpiadas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, hay un nivel, mientras más alto estás, bueno, pues tú eres mayor pieza propenso a exactamente. Y la gente te está viendo. Claro. Yo cuando me enteré de lo de Neil Armstrong, Neil Armstrong no. El ciclista. Armstrong. ¿Verdad? Armstrong. Yo vendí mi bicicleta. Claro. Era una chopper, pero la vendí. ¿Tú saliste una chopper? No, porque él ganó 3 Tours de Francia, le dio cáncer, superó todo eso y volvió a ganar. Tú dices, pero ven acá, pero espérate, aquí como que no, esto no. Entonces yo dije, no. El tema de dopaje, ¿está más arraigado o es más frecuente en culturas como la nuestra versus culturas, por ejemplo, China y Japón, que es una cultura tan estricta y que ellos en su cabeza, esa es la norma, ese nivel de estructura, ese nivel de rigidez? Quizás ellos no conocen otra cosa, esa flexibilidad. Y tal vez ellos
bajo ese esquema de presión funcionan porque no conocen otra cosa versus esa misma presión aplicada a las Américas, a un talento del continente. Sí. Que conoce otras cosas y esa presión no les gusta tanto. O sea, es mirando si tal vez culturalmente puede haber una variante en el uso del dopaje. Es muy posible porque los atletas orientales son más propensos a estructuras morales y éticas que los occidentales. Bueno, le enseñan eso de chiquitito. Exacto. Eso está en la cultura. En la base. En la cultura. La base. Entonces, Lance Armstrong, sí, gracias. Entonces, norteamericano. Sí, cuando yo no tengo esa base, es muy fácil que yo me pierda en el futuro, ante cualquier situación. Yo me he sentado con padres y entrenadores donde el mismo papá le dice, no, pero vamos a apoyarlo. Y yo, pero ¿cómo va a ser? Bárbaro. Así mismo, propuesta por los mismos padres. Pero ese muchacho lo que necesita es apoyarlo para que... Y yo, pero ¿cómo así? Wow. Entonces, realmente fíjate que es un elemento que yo no diría ni siquiera cultural. Es que no se tiene una base, no se conoce. No, ahí entra hay unos valores cuestionables. Y hay un tema ahí. Esa línea, y esa línea de el bien y el mal, de lo correcto, de lo incorrecto, de lo honorable, de hacer lo correcto porque es lo correcto, es muy difusa. Sí, esa línea moral, esa línea, y es un asunto y muchos lo hacen desde un nivel de inconsciencia, porque llega a un punto donde tú normalizas las cosas. Tú te enfocas en resultados, además, que ese es el resultado que se busca. Como padre de ese tipo, ¿qué es lo que yo quiero para mi hijo? Exacto. Para mí. Que se haga famoso, que sea multimillonario en dólares, dinero al final. No vayan lejos. Anoche yo tuve una conversación con un pelotero, donde él me llamaba para desahogarse porque el papá le está exigiendo dinero para tomar. Ay, Dios santo. Porque él fue que lo engendró. Ay, Dios santo. Y yo fui y tú eres un malagradecido. Y al muchacho le decía, pero es que yo no te voy a dar dinero para tomar. Lo que tú necesitas algo en medicina, yo te lo compro. Tú necesitas esto, yo te lo compro. Y yo sé de fuente muy confiable, de que le ha dado dinero, le ha comprado propiedades, le ha mantenido cosas. En el aspecto de medicina le ha estado ahí. Ha estado ahí. Pero el tipo lo que quiere es frontear y tomar romo. Qué cosa tan literalmente. Grande. Entonces él me decía, yo no sé qué hacer. ¿Y cómo tú puedes lidiar con eso? Porque tu papá. Sí. Entonces, ¿cómo tú esperas esa madurez en el chico? Cuando tú tienes... Cuando los tutores miran lo que están pensando. O sea, y eso es. Y esa falta de educación, que generalmente cuando hablamos de educación nos enfocamos en la educación académica. Y yo creo que hay que llevarla de la mano con otras cosas, otros valores. Es decir, cosas que están en la base. Yo puedo tener dinero haciéndolo mal hecho o esforzándome, haciendo lo correcto. Pero lo mal hecho es más fácil porque somos inmediatistas. Es el aquí y el ahora, como su cultura somos inmediatistas. Entonces, ese desconocimiento de las cosas, y cuando tú analizas, es en toda la sociedad que tenemos ese desconocimiento. Claro, porque todo lo que pasa ahí es un reflejo de la sociedad misma. Leí un artículo en estos días de un terapeuta de millonarios. Y decían, ¿qué aprendí de esa terapia a millonarios? ¿Sabe qué le aprendió? Que la felicidad no tiene nada que ver con el dinero. Exactamente. Nada que ver. Y me gusta mucho algo que él dice. Se llama Clay Cockrell. Él dice, para el resto de nosotros que creemos que con solo ese aumento, dinero, si trabajo aún más duro, seré feliz. Debemos mirar a quienes ya lo tienen todo y no son felices. Y esto nos reta a pensar, ¿qué me traerá felicidad y alegría? Ahí reside el valor, en las relaciones, en la familia, en la contribución que hacemos a la comunidad. De ahí proviene la felicidad. Así es. Así es. Aunque a mí me gustaría tener la experiencia de probar que el dinero no cambia a la gente. Sí, yo me pongo a la orden. El proyecto Drive. Muchísimas gracias, Giovanni, por visibilizar esto, que es una realidad
muy, muy silente, porque solamente se ve el fronteo, como tú acabas de decir, solamente se ve esa exposición, pero la realidad es que son más los que están padeciendo eso. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo me muevo? ¿Cómo me comporto? Y luego soportar la presión social de la familia de tú pudiste hacer eso y sin embargo por tal cosa. Es decir, luego viene ese cuestionamiento de la gente que supuestamente debe protegerte y debe cuidarte. Sí, es difícil. Es una conversación que va mucho más allá. Giovanni Montero, psicólogo de perfiles. La gente que quiera ponerse en contacto con esta empresa, con ustedes. Sí, pueden hacerlo a través del 809-750-0716, a través de la página web www.perfiles.do. Si yo soy un atleta de alto consumo de papas fritas, ¿tú me aceptas? Sí. Tenemos sesiones especializadas. Te alineamos. Y después te ponen a hacer ejercicio. Perfiles.do. Gracias, Yoba. Muy buenas siempre tus conversaciones. Gracias. Un abrazo. Gracias. Bueno, pues vamos a apelar un poco a la nostalgia, como decimos los cibaleños, la nostalgia de esos temas de los años 70, por ahí, que uno lo conoció luego. Mucho tiempo después. Por precoz musical. Born to be Alive. ¿Se acuerdan de eso? Pero esta es una agrupación que se llama Maziek Grand Band. Son mexicanos y ellos hicieron un disco completo de todas esas canciones nostálgicas de esos años. Así que vamos a escuchar esta, Born to be Alive. Aquí termina Camino al Sol.